vamos a hacer un análisis sobre las aspiraciones de los tres partidos mayoritarios que componen nuestra política dominicana. Podemos comenzar por el PLD, en donde Abel Martínez anticipadamente... Servirle al partido para servirle al pueblo. Ese es el eslogan de ellos, aunque en la práctica no ha sido así. Abel Martínez, comenzando con Abel, dice en una declaración dada que mantiene sus aspiraciones, pero que él pide al PLD que no sea incluido en el proceso que se va a llevar a cabo este domingo. Abel no va a aspirar a la presidencia. ¿Será que tú lo que escuchaste que él quizá vaya a aspirar alguna vez a la presidencia de la República y que no retira su aspiración futura? Es lo que yo entiendo, porque Abel no va a aspirar. Abel parece que se va con uno o se va con el otro. Lo que quiere decirle entonces que le dejaría el camino abierto tanto a Gonzalo Castillo como Francisco a Francisco Javier y a Domínguez Brito. Y a Domínguez Brito. Que vi a Domínguez Brito el otro día hablando de patineta. Domínguez Brito tiene alguna empresa o algo relacionado a patinetas o en el estado. Yo diría que Domínguez Brito en ese momento lo que hizo fue montarse en una patineta. Lo que quiso fue montarse en una patineta y salir a la luz pública con algún tema. Sí. ¿Y cuál es el candidato entonces del Partido de la Liberación Dominicana? Se habla abiertamente de Gonzalo Castillo. Entonces, según se dice... ¿Le tienen miedo entonces a Francisco Javier García porque estaba defendiendo a Leonel Fernández el otro día? De Francisco Javier García siempre se ha dicho que tiene un pie dentro del partido de Leonel Fernández. O sea, no constituye una confianza para el PLD. Ok. ¿Y Domínguez Brito? Domínguez Brito es un PLDista neto. Se queda, ese no. Pero lamentablemente como que no goza. Si Leonel llega a un 40% y él se da cuenta y Leonel le dice, venga acá, hermano compadre, yo creo Procurador General de la República de nuevo. Yo creo que ese ven acá sí. No va a ser posible. ¿Por qué? Puesto que dentro del partido de Leonel Fernández hay gentes que se opondría. Recordemos. ¿Quién? ¿Tú dices el senador? Sí. Al senador, entre ellos se dio... Al senador de que lo atracaron antes de ayer. En el día de ayer, fue noticia. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Se metieron a la casa a robarle. Pero no salgamos del tema, que el tema está sumamente interesante. Sí. Abel Martínez yo creo que se está adelantando a los hechos. Abel Martínez sabe que él no va a ser candidato por el PLD. Por lo menos la base del partido, conjuntamente con algunos dirigentes del partido, no quieren a Abel Martínez como candidato. ¿Y quién entonces es que quiere a Abel Martínez? ¿Quién es que lo quiere? Bueno, se habla de dos partidos. Se habla del partido de gobierno y se habla también de Leonel Fernández. ¿Y qué le convendría? Tú te metes en el cuello, en el cocote de Abel Martínez. ¿Qué le convendría? Meterme dentro del cuello o dentro de lo que es la cabeza de Abel Martínez, creo que no es posible. ¿Cuál? Meterme dentro No, está bien. Tú piensas como Abel Martínez, tú eres Abel Martínez. ¿Te iría por el PRM o para la Fuerza del Pueblo? Yo diría que él tiene avances políticos más fácil dentro del partido de gobierno que dentro de la Fuerza del Pueblo. Ok. Entonces vámonos para la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo. Tú dices que en el PLD el candidato es de nuevo Gonzalo Castillo. Me atrevería a firmarlo, con todos los problemas judiciales que todavía hoy en día él no ha podido resolver. Eso no le impide. Sigue. Llegamos a la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo tiene... Llegaste tú. Bueno. Llegaste tú. Llegué yo conjuntamente con toda esa gente que están escuchando este comentario. Mira, la Fuerza del Pueblo hoy en día posee dos aspirantes. Uno que es el dueño del partido y otro que yo me atrevería a que es el dueñito del partido. No iba a usar exactamente ese término, pero sí. Me atrevería a afirmar que es el que la base quiere. Por lo menos un gran número de la base es el que quiere, que es Omar Fernández. ¿Y cuál de los dos va a ser el candidato por el 28? Leonel Fernández es la máxima figura hoy en día del partido, pero recordemos que tiene una tasa de rechazo bastante alta. Una tasa de rechazo que no hay manera de cómo él eliminarla. Yo hay gente que se me quilla, incluso un locutor amigo tuyo, porque yo le aconsejo que no sigan durmiendo de ese lado diciendo eso de Leonel Fernández. Pues si en mala sacó un 29 punto, qué sé yo cuánto por ciento en las elecciones pasadas,
si seguimos durmiendo entonces cuando sí, pero recordemos que cuando tú hablas de mala, habría que mencionar también a un partido del PLD que en ese momento estaba pasando por su peor momento. En ese peor momento sacó 36, casi 37 el PLD. No, me refiero a las elecciones pasadas, las últimas, que fue su peor momento. Bueno, ahí sacaron en donde un gran número de ellos sí, estaba pasando por un proceso judicial e inclusive recordemos que el PLD no hizo campaña tampoco. Pero está bien, estamos hablando del 28. Tú dices que el candidato es Gonzalo Castillo. Por el PLD. De la Fuerza del Pueblo. Leonel Fernández. Y del PRM. Vamos a caer ahí. Dentro del PRM, sí, Hipólito Mejía se destapa diciendo que él no cree en las encuestas que dan a David Collado como futuro ganador a la precandidatura dentro del PRM. Él dice que esas encuestas no sabe dónde fueron hechas, pero que la que él tiene dan a Carolina Mejía bueno, pero es ganadora. Es que si fuera un tú a tú entre Hipólito Mejía, expresidente de la República, y David Collado, Hipólito se lo lleva. Si fuera entre un tú a tú, entre David Collado y Hipólito Mejía, se lo lleva Hipólito. Pero en las 32 provincias se lo llevaría. Ahora bien, es David Collado en contra de Carolina, que Carolina no le cae bien a nadie. Carolina no va a ganar ni siquiera la sindicatura. En ese sentido habría que ver, pero el equipo de David Collado no se le puede dormir a Hipólito Mejía. No, gravísimo error. Parece como que tienen un letargo político. Sí, últimamente yo lo noto a ellos como están... Ellos arrancaron, le tumbaron la Fitur, un grupo como que están algo pasivo. Sí, ellos arrancaron bien, un grupo de comunicadores le tumbaron a Fitur y entonces ahí volvieron y hicieron un intento de juramentar algunos que se iban de que para la cuadra ruda de David Collado y eso como que se ha tranquilizado. Pero David Collado tiene algo que le favorece. Es que un gran número de la población, tú preguntas en las calles y están con David Collado. Sí, él cae bien, pero está bien, pero yo creo que él es el candidato. Ahora no pueden dormírsele al presidente Hipólito Mejía, no a Carolina, no. Carolina le gano yo. Entonces, en definitiva, el candidato por el PRM, ¿tú consideras que es? Va a ser David Collado. Parece que ya, se ve que Yayo no tiene eso, Wellington no tiene eso. Yayo en día pasado. La vicepresidenta no tiene eso. ¿Cuál es? Me falta. Yayo en Tony Peñaguaba no saca una chiva miar y si la saca viene un relámpago y la pone a que no me. Guido Gómez Mazara apenas un 2%. El doctor Guido, lo que pasa con el doctor Guido Gómez Mazara, mira que hace muchos años yo lo veía como mi candidato, en serio te lo digo. Pero lo que pasa es que con Guido Gómez Mazara, que tiene un discurso muy agresivo para el 95% de los políticos. Entonces él entiende que todos piensan con faltas ortográficas y yo creo que sí. Ahora, ¿qué hacer con usted que piensa con faltas ortográficas y yo decirle a usted que usted piensa con faltas ortográficas? Usted le está faltando el respeto. Entonces yo veo que los ciento y algo de diputados, ¿cuántos son? Son como 80 y algo de diputados o más del PRM, piensan con falta ortográfica. Entonces no van a andar detrás de un candidato como Guido Gómez Mazara, que es el único que no piensa con faltas ortográficas. No sé si tú me estás entendiendo. Entonces tú te buscas a los síndicos. Ahora mismo hay un señor muy versado que me puso gracias con S. Con S. Sí. ¿Y qué otra cosa? En un parrafito chiquito, dos faltas con S en lugar de la C. No al final, no. Correcto, entonces, pero tú no lo puedes castigar. Yo no puedo venir a decirle, yo soy licenciado 3 veces, que se que va a tener. No. Entonces Guido Gómez Mazara se busca un problema y un rechazo porque la élite que hablan, que piensan sin faltas ortográficas, no son los que van a andar atrás del voto, ni son la mayoría. Entonces, ejemplo, aquí hay un joven brillante, tengo 25 años conociéndolo o más, que él piensa por Guido, sin embargo tiene 99% de faltas ortográficas. Entonces, ¿qué le va a decir Guido a él o qué dice Guido de él? Él piensa por Guido, es un chamaco de Guido, de cuando Guido no lo quería nadie por ahí, que no andaba por ahí rodando. Piensa por Guido, pero yo espero que él no escriba por Guido. Correcto, ya tú me estás entendiendo. Entonces,
Guido se busca ese rechazo porque en su mente él está en una ultra élite. Entonces, en política no debería ser así. En política tiene que ser obligatoriamente un Luis Abinader que llega de la vieja, que sale el humo de campo, y entonces él coge su humo ahí sin ningún tipo de problema y la abraza, la besa y la brinca y la salta. Un Leonel Fernández, que tú puedes decir todo lo que tú quieras, tú estás hablando del rechazo que tiene Leonel Fernández, pero Leonel Fernández dialoga contigo y a él no le importa, él se baja al lugar de donde está el que piensa con faltas ortográficas. Y entonces, ¿cuál es el otro que me falta? Entonces tú te vas donde mismo Gonzalo Castillo, y el tipo lo están llevando por un tribunal y tú lo ves que sale con una sonrisa y una paciencia. Dentro del PRM, ¿quién es así? Bueno, el presidente Hipólito Mejía y el presidente Luis Abinader. En ese güey le gana a Guido, en ese güey le gana a Guido la síndico, hijo de papá. Carolina le gana en ese güey. Carolina no le interesa que tú pienses con faltas ortográficas, no le interesa nada de eso. Ahí sí, ahí ella te brinca, te salta y te patalea. Pero y fíjate. Entonces, en ese sentido, Guido, que es un hombre, yo entiendo que alto, no solamente de tamaño, pero parece que no tiene asesores. Además, él sabrá lo que quiere y para dónde va, porque él no es ningún bruto tampoco. Pero fíjate, tú mencionaste ahorita a Yayo como posible precandidato. Posible no, él es precandidato. No, ahí es que voy a caer. Él no se ha retirado. El día pasado, él públicamente dio una declaración en favor del de turismo, David Collado. Pero está bien, hablamos ahorita. O sea, él lo apoya. Hablamos ahorita de que el equipo de David Collado están bien, que arrancaron y siguen haciendo su campaña y su trabajo, pero hay como un letargo de 2 o 3 semanas de ya uno no ve en los medios de comunicación lo que ellos venían haciendo. Ahora hay un equipo muy preparado, gente que saben de política, gente que saben de campaña, en los dos grupos, tanto en de Carolina como David Collado. Pero, entonces, ¿quiénes son los candidatos para...? Lo hablamos ya, los candidatos. Antes de caer ahí, no el tiempo. Déjame decirte que lo más importante del PRM fueron las declaraciones dadas por el presidente Luis Abinader, en donde él afirmaba que el candidato o que salga electo como candidato del PRM podrá contar con el apoyo de él. Pero o sea, claro, por la cabeza del presidente Luis Abinader no pasa una división. Pero, ¿cuántos hermanos son ustedes? 6. Entonces, tu papá, por más que tú creas, no se va a ir solamente a banda tuya. Tu papá se queda, e incluso ustedes están discutiendo, no peleando, discutiendo los hijos, y él se queda detrás de la puerta, escuchando. Entonces, Luis Abinader es buen padre para los precandidatos. Quizás no para mí, porque a mí se me ha usado y toda la cosa y todavía nada, y parece que nada. No para mí, pero para sus precandidatos, él es buen padre. Entonces, y es buen dirigente. Quizás el asunto de Comunicadores 8.0 sea que no tiene quien le escriba y quien le puede escribir se le acabó la tinta al lapicero. Entonces, podemos mencionar ya un candidato por cada partido. Pues yo te estoy esperando. Menciona el partido y yo te voy a decir. Por el PRM. Por el PRM, sí, sin duda alguna, sí, David Collado. Fuerza del Pueblo. Leonel Fernández. PLD. Gonzalo Castillo. Ahí están los 3 candidatos. Está bien. Vicepresidente de Gonzalo Castillo. Vicepresidente de Gonzalo Castillo. En ese tema. Abel Martínez, yo lo dudo. Pero ¿quién tú entiendes Abel Martínez tiene un pie fuera del PLD. ¿Quién tú entiendes que puede ser? No hay realmente como que. ¿Quién es el vicepresidente o la vicepresidenta de la Fuerza del Pueblo? Vicepresidente. No me llega a la mente. Coño, bro, tú no te llega a la mente nada. ¿Y vicepresidente de Collado? Bueno, ¿qué tú crees de Carolina? Carolina no le va a coger una vice a Collado. Sí, porque Carolina no es asesina ni es una mujer que va a envenenar a un presidente para quedarse ella. Entonces no le va a coger una vicepresidenta. No, pero esa práctica en este país. Bueno, pero te estoy diciendo porque me salió así, lo estoy diciendo así. Porque Carolina no le va. Ya Carolina fue candidata a vicepresidenta. Ha sido síndico en 2 ocasiones y lo que anda buscando la presidencia. Sí, pero a cargo público no creo yo que ella aspire tampoco. No a la presidencia de la República. Sí, bueno, entonces, pero que presidencia no se le ve a ella, no se le ve ese perfil. Bueno, por lo menos para el 2028. Bueno, pero no se lo ves tú, ella quiere ser presidenta y no creo que le coja vicepresidencia
a David Collado, porque en la que ganó David Collado es un muchacho, entonces va a querer durar 8 años, y entonces tú vas a ver a Carolina con un batón en 8 años, en 10 años más, 10 un batón, entonces no creo que le coja la vicepresidencia, entonces tú no sabes vicepresidente nadie. Leonel Fernández, ¿tú crees que podría llevar como vicepresidente a su hijo? ¿Qué tú crees si ese tema lo dejamos para un próximo programa? Ah, bueno. La gente yo sé que lo van a estar esperando. Bueno, vamos a dejarlo ahí entonces. Vamos.